Estamos ya con nuestro siguiente invitado, el doctor Omar Rivera, ¿no? Omar Rivera, vamos a hablar de un tema muy especial, tiene que ver con la cirugía bariátrica. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioyentes que están conectados a esta hora de la mañana. Y sí, efectivamente, la idea de hacer esta campaña es concientizar a la población porque actualmente vemos que mucha gente está tomando la cirugía bariátrica como que fuera una cirugía de moda, que se Estética. la puede hacer todo el mundo como una cirugía estética y no es así. Realmente hay indicaciones claras. Hay pacientes que sí son candidatos a una de estas cirugías y hay personas que no lo son. ¿Y cuál es Entonces, el peligro ahí cuando se confunden los conceptos, por ejemplo? por ejemplo, si un paciente que tiene sobrepeso se hace un bypass gástrico, lo voy a llevar a una desnutrición severa. Esos son los pacientes Ya. que se ven demasiado delgados y que por más que se coman lo que se coman, nunca suben de O peso. sea, lo estético es que alguien diga que quiero hacerme una operación bariátrica porque quiero bajar de peso. No, lo ¿O estético por es qué? que por peso. Nosotros tenemos criterios claros. Un paciente con sobrepeso no es candidato a una cirugía bariátrica, porque la cirugía bariátrica está dirigida para pacientes con obesidad. Entonces, si yo tengo sobrepeso, existen otras alternativas que pueden ser no quirúrgicas para tratar de perder esos excesos en kilos que son de 5, 10 o 15. Y la obesidad y el peso que tiene que ver lo uno de lo otro. Porque sobrepeso no es lo mismo que obesidad. Cuando hablamos de sobrepeso, hablamos de un paciente que tiene un exceso en cuanto a kilos de 5, 10, 15 o máximo 19 ¿Y kilos. cómo se mide eso, ese peso? Netamente con el talla y el peso. Nosotros sacamos ¿Y algo la que edad se llama, la edad no. Talla y peso me da a mí algo que se llama el índice de masa corporal, que en Claro. palabras comprensibles es la relación que existe y me dice el exceso de grasa o el exceso de peso que tiene un paciente. Y claro, la obesidad también genera otras enfermedades, ¿verdad? Claro que sí, la obesidad es un estadio proinflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que predispone a un paciente a tener diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, problemas de tiroides, a veces tipos de cánceres, apnea del sueño, dolores de espalda, de tobillo, de rodillas, entre otros. Mucha gente no mide la edad para buscar una operación bariátrica. Es correcto, por eso se dice que un paciente dentro de la primera etapa de la vida, si tiene 14 años pero tiene una obesidad grado 3 o superobesidad, puede ser candidato. ¿En cuántos excesos de kilos estamos hablando? Unos 40 kilos más Ya, o menos de su peso ideal. ya. Y en el otro extremo de la vida se considera que es cirugía la cirugía hasta unos 68 años aproximadamente. Los libros o las guías internacionales dicen que un paciente se puede operar hasta los 70 o 75, pero realmente someter a un paciente, un adulto mayor o tercera edad, a este tipo de cirugía sin todos los cuidados, pues tal vez puede ser más dañino que beneficioso. Entonces, por eso yo le digo a mis pacientes, considero seguro máximo hasta los 18 años. 68, perdón. Y cuando se confunden los conceptos, se busca una cosa y se encuentra otra, doctor, en cuanto a estas operaciones. Pues netamente ahí está la parte de la ética médica y la valoración quirúrgica correcta del cirujano. Por eso la gente debe entender que no es algo que se puede hacer por un celular, no es algo que se puede hacer por una llamada. Es importante que el paciente acuda a una consulta médica, que conozca al médico, porque al fin y al cabo, pues tiene que saber si el médico tiene una formación adecuada. Porque a veces hay vendedores que son los que están conectados por redes sociales y son los que dan la información primaria. Y bueno, no está mal, pero lo que está mal es que el paciente acceda por costo a una cirugía, sin saber realmente si es candidato o no, sin haber visto al médico y sin determinar si realmente la necesita o no. Entonces ahí es donde caemos en el error. Por eso digo, a la población en general, asistan a una consulta médica, que el médico las revise. Es una consulta que demora aproximadamente una hora. Tiene que el médico examinar todo, enfermedades anteriores, enfermedades que tenga, cómo está el peso, cómo está la talla, si actualmente tienes o estás tomando pastillas para algo. O sea, es una evaluación bastante integral y en donde el médico le debe explicar también las posibles complicaciones, los posibles riesgos y cómo va a ser la dieta y el seguimiento después de la cirugía, porque es aquí donde se comete un grave error. Hay pacientes que se han operado y nunca más vieron al médico, sufrieron de abandono. Y realmente el éxito de la cirugía se mide en la recuperación postoperatoria. Es aquí donde el paciente pues lleva el éxito de cirugía a largo plazo. Porque si el paciente no regresa a la consulta o no va donde el nutricionista, no sabe cómo comer, no sabe qué comer, no sabe a qué hora comer, y eso es importante que lo Y sepan. vuelve a las viejas costumbres, ¿no? Vuelve a Exactamente. engordarse, vuelve a ser obeso y va a tener
volver a operarse. Cuando se hace una manga gástrica, la manga gástrica de los dos tipos que tenemos, que es manga y bypass, la manga sí tiene un porcentaje de reganancia de peso cuando el paciente no ha adquirido los nuevos hábitos, cuando no ha cambiado el chip, cuando no ha cambiado estos estilos de vida, sí. Luego de 2, 3 o 4 años, ese estómago puede dilatarse un poco y el paciente puede reganar peso. Y bueno, ¿hay solución? Sí, convertir una manga en un bypass, pero esa no es la idea, yo le digo al paciente. El paciente debe entender todo lo que involucra hacer estas cirugías para que evite esto. Hay pacientes que tienen manga gástrica y tienen 10, 15, 20 años y están perfectos en su peso ideal. Pero también es un trabajo psicológico, ¿verdad, doctor? Claro que sí, el soporte psicológico o psiquiátrico es muy fundamental. Obviamente que en la consulta primaria nosotros determinamos a veces pacientes que tienen trastornos de ansiedad o depresión y es ahí donde se recomienda que tengan una valoración, un soporte psicológico antes, durante y después de la cirugía. No a todos los pacientes se los hace, pero sí, porque incluso hay impacto social. Hay pacientes que ya se ven delgados, pero ellos todavía piensan o se ven gordos en su Y mente. quieren volver al mismo, a hacer el mismo trámite de la cirugía. No, simplemente pues llegaron a su peso ideal y algunos no se siente bien. Dicen, no, doctor, es que yo me sigo viendo con obesidad y no es con soporte psicológico para ayudar a este paciente que entienda que ya no es lo que era antes y que debe de cuidar el procedimiento para que lo dure toda la vida. La obesidad es hereditaria. Sí, tiene factores hereditarios y genéticos. Por eso cuando nosotros valoramos a un paciente en la consulta primaria, lo primero que hago es, independientemente de la edad, ¿intentaste con dieta y ejercicio? Me dicen, sí, doctor. ¿Perdiste peso? No. Cuando un paciente no pierde peso ya ni con dieta ni con ejercicio, ya hay Ni con medicinas trastornos. tampoco. Y hay trastornos metabólicos ligados a factores hereditarios y genéticos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede que no coma o puede que se mate haciendo ejercicios y justamente no pierde peso porque ya es algo genético. Entonces ahí entra la cirugía como un ayudante para llevar a a este paciente a un peso saludable. Y ahí complementariamente ya queda responsabilidad del paciente que no vuelva a cometer las mismas malas costumbres y regresar otra vez a la cirugía. Exactamente, es un poco el compromiso y por eso es importante la consulta para que el médico le explique, porque dependiendo del procedimiento, si es manga o bypass, también hay que tomar suplementos. En la manga la suplementación es por lo general durante un año, pero en un bypass, que es una cirugía más agresiva porque yo cambio la anatomía, aquí tiene que entender que debe tomar suplementos de por vida. Ese es otro de los detalles que a veces el médico se olvida de comentarle al paciente o el paciente no lo entiende. Yo he visto pacientes operados por otros grupos médicos y cuando yo los veo en sus controles me dicen, no, es que a mí el doctor no me dijo que tenía que tomar suplementos. Le digo, no, tú tienes un bypass. Entonces tú te puedes comer una vaca entera, por así decirlo, y no vas a absorber proteínas, minerales y vitaminas como un paciente normal. Entonces tú debes entender que debes tomar suplementos de por vida porque si no, a los 2 años me puedes llegar con anemia, problemas óseos, problemas musculares. Entonces, sí, los procedimientos son exitosos, tienen indicaciones claras, ayudan a hacer remisión de diabetes en el caso del bypass gástrico, pero debe entender el paciente que también hay un compromiso de lo que debe tomar o consumir después de la cirugía. Las personas que se someten a las cirugías bariátricas, ¿verdad? Y que son hipertensas, tienen problemas de, de presión arterial, ¿esos mantienen esos problemas de salud Eh, o se ha- ven reducidos? Hablemos en medicina de dos temas, que son curación y remisión. Cuando hablamos de curación es la ausencia total de una enfermedad. Cuando hablamos de remisión es la ausencia parcial de una enfermedad que me puede llevar a una curación. ¿Qué es lo que hace la cirugía metabólica, bariátrica o el bypass gástrico? Hace remisión de hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, entre las otras enfermedades metabólicas. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer que la enfermedad desaparezca y se pueda controlar toda la vida si el paciente se lo cuida. En el caso de la hipertensión, también hay que saber, como en la diabetes, que existen tipos. Existe hipertensión primaria o hipertensión secundaria. Donde actúa la remisión de esta enfermedad es en hipertensión secundaria. ¿Cuál es esta? La que se ha adquirido con la edad y sobre todo cuando el paciente tiene obesidad, porque aumenta la presión renal y obviamente porque el paciente está obeso no puede bombear la misma cantidad de sangre en las arterias renales y aumenta la presión sistémica. Entonces aquí, cuando el paciente pierde peso, disminuye la presión a nivel de las arterias renales y obviamente puede entrar en remisión. No el 100%, pero sí un 50 o 60% de los pacientes. Hablando de diabetes, igual, porque aquí también hay que entender, hay diabetes tipo 1, que es la infantil o la congénita, y hay diabetes tipo 2, que es la que se adquiere con los malos hábitos en la vida. Asimismo, esta cirugía causa remisión de diabetes tipo 2, no de la juvenil o la congénita con la que se nace. En este diálogo estamos hablando de manga gástrica, de bypass gástrico
¿Y qué es el balón gástrico? El balón gástrico es un procedimiento que no se considera quirúrgico porque no se hace mediante una cirugía y es un procedimiento restrictivo. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a hacer es ocupación de espacio. Un balón que puede llevar 500 centímetros cúbicos de solución salina, 800, 1000, 1500, dependiendo del tipo del balón y del tamaño, se pone en el fondo del estómago y lo que va a hacer es que el paciente no coma como antes. Funciona perfectamente cuando está colocado. Dependiendo del balón, porque hay balón que se pone con endoscopía, hay balón que no se pone con endoscopía, hay balón digerible, va a durar cierto tiempo. Por decir, el digerible dura 4 meses, los endoscopía pueden durar de 6 meses hasta un año. Funciona perfectamente cuando está. En lo que debe entender el paciente es que igual no es magia. Si el paciente no cambia sus hábitos, el balón se retira y otra vez puede reganar peso. Por eso es muy importante saber elegir bien al paciente antes de utilizar un balón. El balón yo lo recomiendo para pacientes con sobrepeso, que solamente tienen exceso de 5, 10 o 15 kilos, porque garantizado que van a perder entre 10 o 15 y van a alcanzar su peso saludable. O pacientes en una edad mucho mayor que no son candidatos para una cirugía bariátrica con el objetivo de que pierdan unos cuantos kilos, pues y se ayude a su estado, su salud en ese momento. En los extremos, ¿verdad? En las consecuencias de estas operaciones de cirugía bariátrica, en los extremos, cuando el paciente no se cuida, ¿verdad? E insiste en comer más y en engordarse más, puede ir a un extremo tal de que se puede morir. Claro, pero no tiene nada que ver realmente con la dieta, sino tiene que ver con muchos factores. La elección correcta del paciente, la elección de los insumos, y aquí vamos a hablar de un tema un poquito controversial. Actualmente, como lo dije al inicio, se está poniendo de moda. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos médicos que no tienen la especialidad y están haciendo esta cirugía en instituciones que no están preparadas para hacer esta cirugía. Esta cirugía no se puede hacer en una casa de 2 o 3 pisos. Estas son cirugías que deben realizarse en unidades grandes, que tengan mínimo una terapia intensiva. Obviamente uno no piensa en una complicación, pero debe tener todos los Una cuidados. emergencia también Claro puede que sí. ser, ¿verdad? Entonces, si yo como paciente asisto a una casa de 3 pisos que no tiene terapia intensiva porque me van a cobrar esta cirugía 2.500, 3.000 o $3.500, desde ahí, como paciente o como usuario, estoy cometiendo un error porque estoy poniendo en riesgo mi vida. ¿Dónde también un médico puede abaratar costos? En las grapas. Nosotros en estas cirugías utilizamos unos dispositivos que se llaman grapas, vienen de titanio. No voy a nombrar marcas, obviamente, por conflictos de interés, pero las mejores marcas cuestan entre 300 y 500 por unidad. Por cirugía se van de 6 a 8. ¿Y Y duran en qué tiempo duran? eso es toda la vida Toda la porque son de vida. titanio. Y hay las otras, las que están utilizando Ya. los médicos que abaratan costos, que cuestan de 20 a $40. Entonces, imagínense la diferencia de rango de precio. Eso sí tiene que ver en el valor Pero el total. paciente, ¿qué opción tiene de enterarse de lo que está ocurriendo con él? Pues Es que el no se paciente pone. no sabe de esto. El paciente por lo general no pregunta esto y obviamente pues el médico tampoco se lo comenta. Claro. ¿Qué yo le digo a, a mis pacientes? Si tú deseas, yo te enseño la grapa y tienes los empaques de las grapas pegados en tu historia clínica para que te garantice que estoy utilizando estas marcas. Es como los implantes en el caso de cirugía plástica. Y yo les digo, para hacer una comparación, es como el repuesto de un carro. Si yo tengo el repuesto original y el genérico, ambos cumplen la misma función, pero el genérico se me puede dañar al día siguiente. Y los Y costos eso, también son diferentes, pero claro, usted nota clarito, ¿no? y eso pues trae Y complicaciones. la originalidad, porque dicen, bueno, si es de la China es una cosa, y si es norteamericano es de otra, y si es europeo es otra. Claro, y eso trae complicaciones y eso puede llevar hasta la muerte en ciertos casos. Entonces, eso es lo importante que el paciente debe conocer. Hay personas que tienen ansiedad por comer, sobre todo en las noches. Y los médicos dicen que es porque tienen un problema del hígado. Están Eh, propensos a tener hígado graso, por ejemplo. no tiene relación realmente con el hígado graso. La ansiedad por comer es un trastorno alimenticio que se desencadena de factores de estrés o apego emocional. Por eso es que aquí también puede entrar la valoración psicológica o psiquiátrica. En la consulta yo les hago una pregunta fácil y sencilla. Bueno, ¿a qué te dedicas? Ok, la profesión. Y en base a eso yo digo, cuando tú estás estresado o preocupado, tienes dos vías. ¿Eres de esas personas que del estrés y la preocupación se le quita el hambre o te da más ansiedad por comer? Cuando el paciente me dice, tengo muchísima ansiedad por comer, ahí yo prendo mis alarmas y le digo, ok, puede que tú requieras una valoración psicológica porque eso no es normal. Esa ansiedad por comer está desencadenada por cortisol y por factores de estrés que te están haciendo llevar a este proceso que es un mal hábito y por eso ganas peso. Porque yo igual después de la cirugía no es magia, entonces debo de identificar esto para darle soporte para que el proceso sea exitoso.
pero hay gente que regularmente, desde que tiene uso de razón o antes, cumple las tres comidas, café, almuerzo y merienda, y necesariamente merienda en las noches, 6 de la tarde, ¿verdad? Eso no significa una ansiedad ni nada por el estilo, Eso es una costumbre de es vida una comer tres costumbre, veces, ¿no? claro, eso es una costumbre, ese es un hábito nada más. De hecho, después de la cirugía, yo al paciente le recomiendo comer 5 veces al día, 5 veces. pero en cantidades pequeñas, no es lo mismo. Lo ¿Qué? mismo de siempre, carbohidratos y En la mañana proteínas y su todo eso. desayuno, huevito, media mañana frutos secos, al almuerzo pues puede ser una proteína con ensalada, media tarde otra vez puede ser una fruta o frutos secos y la cena pues otra vez un pollito con ensalada. Para que te haga un Y ejemplo, tomar ¿qué? abundante agua. Claro, ¿y qué es lo que pasa o dónde está el principal error? Es que nosotros dañamos nuestro metabolismo. Hacer 3 comidas está perfecto, con el horario como lo mencionó, hasta 6 de la tarde o 7 como tope máximo de hora está bien para el metabolismo, pero el error es cuando yo empiezo a comer 10, 11 de la noche en abundancia. Y de ahí se va a dormir. Exacto, el metabolismo entra en una etapa de no retroceso en la cual no se pueden quemar calorías y todo se va acumulando. El peor error que puede cometer el ser humano es decir, no, yo no tengo tiempo durante el día, entonces yo como una sola vez al día y como en la noche, ahí sí me como todo. Ahí son factores predisponentes para que ese paciente tenga súper o super obesidad en un par de años. Entonces es todo lo opuesto a lo que podemos pensar. No, es que yo solo como 1 o 2 veces al día y no sé por qué engordo. Ahí está dañado el metabolismo y por eso justamente pues no existe una quema de O sea, calorías. ¿usted cree que hay que tener horarios para Claro, la después de esta alimentación? cirugía, en el plan que nosotros armamos horarios. Es un plan nutricional por horarios para que el paciente, obviamente no es a rajatabla, pero el paciente tiene una idea, ok, si yo tengo un intervalo de tiempo para iniciar de 5 de la mañana a 9, 5, 6, 7, 8, 9, de la hora a la que yo inicie, le digo, cada 3 horas te recomiendo que comas algo. Y no es cantidad, es calidad. Puede ser Pero esto dos hay o que tres frutos mantener secos. el estómago ocupado siempre, doctor. Claro, eso hace que esté en constante movimiento el metabolismo y hace que quemen calorías. Eso es lo que a veces la gente no lo entiende. Es como que tengo un fogón de leña. Si yo le echo leña y lo dejo muchas horas, se va a apagar. Entonces, si yo lo tengo prendido y le voy echando cada cierto tiempo, eso sigue fluyendo constantemente y tengo pues la hoguera bien, bien desarrollada. Eso es lo que ocurre con el metabolismo en estos casos. Las cirugías geriátricas, bariátricas, digo, establecen una especie como de normas para la digestión. Eh, Horarios, por ejemplo. Claro, porque el paciente tiene que adquirir hábitos saludables y eso es lo que estamos conversando ahorita. Cuando el paciente después se opera, tenemos que hacer un horario de 5 comidas o mínimo 3. Ya cuando el paciente pues ha pasado sus 6, 7, 8 meses, ya vuelve a un estilo de vida saludable, digo mínimo 3 veces al día y obviamente está la guía nutricional para que sepas cuánta cantidad y qué alimentos debes ingerir. Ahí la pregunta clave, doctor, ¿cuántos cuestan las cirugías bariátricas? El valor normal de una cirugía promedio de manga gástrica está entre 5.000 y 6.000 dólares y de un bypass entre 8.000 aproximadamente. Obviamente, como lo dije, va a depender de la institución, del médico, pero esos son los valores promedios. Ya cuando alguien cobra inferior a este valor, pues el paciente debe pensar en muchas otras cosas o preguntar o abordar más al médico en cuanto a las grapas, dónde va a ser la cirugía y obviamente todo el proceso. Y para una vez que se haga la operación, ¿qué tiempo demora para una vez regresar al trabajo? Estas como no son cirugías estéticas, sino son cirugías por salud, yo tengo la autorización de dar un certificado de 21 días puede ser homologable por el IES o por el Seguro Social. Y obviamente, pues el paciente cuando es dependiente se acoge al certificado. Cuando el paciente me dice, no, doctor, yo soy dueño de mi propia empresa o yo tengo mi propio negocio, yo le digo, si tu trabajo es de oficina, al cuarto o quinto día puedes volver, porque prácticamente el mismo día que te operas, en la tarde estás caminando y al día siguiente, pues se va de alta sin ningún problema. Entonces, al cuarto o quinto día, si es trabajo de oficina, puede volver. Si es trabajo de campo, al aire libre, de un lado al otro, ahí sí le digo, son 10 días mínimo. Pero no es que va a estar en la casa reposando, ni acostado, ni como una persona enferma. Y la gente que no tiene dinero, doctor, Existe pues el programa obviamente, del ministerio, del IES. Ha estado un poco parado por temas burocráticos, no solamente aquí en Ecuador, a nivel mundial, un proceso de cirugía bariátrica por salubridad o por servicios públicos puede tomar de 6 meses hasta 2 años. Obviamente por el tema de que tiene que ir a claro. muchos especialistas, es burocrático. En la parte privada no se maneja así. Cuando el paciente pues tiene los recursos en una semana, un mes y todo está perfecto, se puede operar. Entonces es una limitante un poco de salud pública, ¿no?
Una persona que tiene 68 años, mide 1,60 y ¿cuánto debe pesar? Usted 60 tiene kilos. 60 kilos. Claro, para que la gente entienda un poquito esta relación de la estatura que tienen, si yo mido 1,70, yo le resto 100 y lo miro en kilos. Entonces, 70 kilos sería mi peso ideal. Si yo estoy en 90 kilos, ya estoy en obesidad. Obviamente, si peso 105, 110 o 120, ya estoy en un grado de obesidad mayor. Es una forma rápida de calcular. Una persona, siguiendo el mismo ejemplo, una persona de 68 años que come 3 veces al día, que hace ejercicio 1 hora, que tiene un sistema digestivo regular 3 veces al día, ¿es candidato para una cirugía bariátrica o no? Depende del peso. Si el paciente pues mide 1,70 y está pesando 110 kilos, claro que puede ser candidato a una cirugía bariátrica. Más aún si en la historia clínica me dice, doctor, tengo hipertensión de hace un año y ahorita me diagnosticaron resistencia a la insulina, que es una prediabetes. Entonces, con mayor razón, la cirugía va a hacer que eso ya no suceda y pues, le estamos dando más años de sobrevida. ¿En qué casos es imposible realizar una cirugía bariátrica? Nosotros tenemos que hacer exámenes. Tiene que verlo el cardiólogo, tiene que hacer electrocardiograma y una valoración cardíaca, tiene que verlo el imagenólogo, tiene que hacer rayos X de tórax y una ecografía abdominal, tiene que verlo el gastroenterólogo, va a hacer una endoscopía y una biopsia. Y para mí uno de los más importantes justamente es el gastroenterólogo. Mediante una endoscopía, él va a estudiar cómo está el estómago, el esófago y el intestino. Y me va a permitir saber si el paciente tiene otras enfermedades que a la final no sabía que tenía. Presencia de Helicobacter pylori, gastritis, úlcera, reflujo o cáncer. Si el paciente tiene presencia de Helicobacter pylori, gastritis o úlcera, no pasa nada. Damos tratamiento antes o después y se puede operar. Si el paciente tiene reflujo, esta es una enfermedad que hace que a mí se me regrese el ácido del estómago hacia la boca. A Es veces por el exceso provoca... de comer. No, es exceso de secreción ácida y a veces hay un trastorno anatómico en la parte de la válvula superior del estómago. Si el paciente tiene esto y es leve, yo podría hacer una O manga eventual, gástrica. Claro, una o vez al por mes, por hábito. ejemplo, por hábito. A veces comidas en exceso o mucho alcohol. Cuando el paciente ha tenido un viernes de mucho alcohol, obviamente el sábado o el domingo va a pasar con reflujo, pero es por ese mal hábito, no es un defecto motor de la anatomía gástrica. Entonces, cuando el paciente tiene un reflujo leve, yo puedo hacer una manga con una modificación a la técnica, pero si el reflujo es moderado o severo, le digo, no, no te puedo hacer una manga gástrica. Por eso la importancia en la endoscopía. Si él ya tiene un reflujo moderado severo, yo lo estoy condenando a que ese paciente sufra de reflujo y ese reflujo aumente. Por eso el paciente debe entender que no es, hay grupos que lo hacen así. El paciente llega a la consulta, se hace un examen de sangre y pasa de una quirófano. Y eso está mal. Por eso estamos dando esta campaña y por eso estamos explicando el porqué de hacer un estudio integral, un estudio completo. Y en el último ítem tenemos cáncer. Yo he detectado en pacientes menos de 40 años Ese es el extremo más cáncer peligroso, ¿verdad? gástrico que el paciente no tenía síntomas. El paciente llegó, le hice la endoscopía y tiene un adenocarcinoma gástrico sin síntomas. Entonces, ¿qué dice? Qué grave Ya, uno. claro, ya no eres candidato a una cirugía bariátrica, lo pasamos a otra especialidad médica, pero se le salvó la vida. Entonces, por eso repito, la importancia de hacer un protocolo completo antes de la cirugía sí tiene que ver en un proceso exitoso O después. sea, hay etapas que cumplir. Exactamente. Oiga, ¿y por qué no se ha difundido este procedimiento? Porque la verdad es que en los medios muy poco se habla de esto, ¿no? Claro, Ahora que estamos hablando con usted y mucha gente no sabe y si supiera se atrevería, ¿no? A ir al médico. claro, ¿Por qué no sabe? Que hay falta de información solamente. hay falta de información porque la gente ahorita lo está haciendo como un procedimiento estético. Entonces la gente piensa, ah, no, si te vas a hacer una manga o un bypass es porque quieres verte más delgado. Pero no saben el trasfondo. Y es ahí donde pues justamente entro yo y les dije, quiero hacer una campaña de concientización. Que la gente no solamente vea esa propaganda de 2x1, 3x1, cuesta tanto, sino de que sepa para quién está dirigido una de estas cirugías, cuáles son las indicaciones, cuáles son los efectos y obviamente que es muy beneficioso en la salud, sí, pero si está bien dirigida. Y otra cosa que siempre pregunta la gente, ¿qué tan segura es una cirugía bariátrica? Claro, una cirugía bariátrica bien dirigida es muy segura, es una cirugía segura. Yo le digo siempre a mis pacientes, gracias a Dios no he Pero tenido siempre hay un complicaciones. riesgo, ¿verdad? Siempre va a haber un riesgo. Cuando nosotros tomamos el ítem de complicaciones, le digo, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes? Que una de estas grapitas que yo uso se suelte o un punto se suelte, haya salido de contenido gástrico, intestinal, fugas, fístulas, infección, peritonitis. Eso es lo que está descrito en la literatura médica. A mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero le digo, pero puede pasar. ¿Y cómo yo he evitado esto? Pues por los tres pilares. Primero, el preoperatorio.
Yo soy muy exigente en los exámenes previos. El paciente debe cumplir todo el protocolo para que llegue a cirugía. Segundo, algo que se llama checklist de cirugía segura, que es que todo mi equipo médico va a conocer el caso antes del procedimiento. Y tercero, lo que conversamos previamente, el uso correcto de grapas o insumos para hacer que esta cirugía sea un procedimiento seguro. Hay personas que solamente quieren que les quite grasa del abdomen. Sí, pero eso ¿Cómo es se llama otro. ese procedimiento? Ese sí es Abdominoplastia. ese es un procedimiento estético, no tiene nada que ver con mi especialidad, que Ya. es cirugía bariátrica, eso es cirugía plástica, Ya. eso se llama, Cirugía plástica. es cirugía plástica, eso es Eliminar la una, grasa del estómago. claro, eso es una liposucción o una abdominoplastia, dependiendo del tipo. Muy bien, interesante, doctor. eh, Omar Rivera, especialista en cirugía bariátrica. Muchos oyentes que han de haber escuchado este programa se han de preguntar, bueno, ¿y usted dónde tiene su consultorio, dónde atiende a los pacientes? ¿Cuál es el enlace, la información? Cuéntanos Claro, un poco. estamos ubicados en todas las redes sociales como dr.omar.rivera, dr.omar.rivera en la página web drOmarRivera.com y tenemos dos consultorios. El primero está en el Interhospital Consultorio 406, Torre Consultorios, Interhospital Consultorio 406 y el otro es en el Omni Hospital Consultorio 511. El número de contacto es el 0994-350462, 0994-350462. Ahí pueden agendar su cita y estaremos gustosos de poder evaluar su caso y pues recomendarles realmente si son candidatos o no para este tipo de ¿Y procedimientos. tiene atención en otras provincias? Sí, atendemos también en la ciudad de Salinas, en la clínica Salinas. Granados, bajo consulta, y en la ciudad de Manta estamos ubicados todos los También días está en Manta. viernes en el edificio La Se va a Manta los Fortaleza. viernes. Todos los viernes operamos. Hoy hicimos A una comer bastante excepción marisco, ¿ah? porque tenemos estas ruedas de prensa por acá. Sí, estamos en el edificio Gastrovita, en el segundo piso. Todos los viernes estamos operando y viendo pacientes por allá. Oiga, ¿y qué tal la presencia de la gente en busca de estas cirugías? En la ciudad de Ahí- Manta hay bastante. La verdad que hay bastante Es obesidad. que Tiene que ver mucho nosotros los manavitas comemos con bastante, la nos gusta dieta. comer mucho, ¿no? Entonces a Y veces nos llenamos un poquito la... sí, tiene que ver mucho con el tipo de dieta, pero ahí los vamos ayudando y van llevando pues bastante bien su proceso. Muy bien, doctor. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros al doctor Omar Rivera, especialista en cirugía bariátrica. Así que hay que ponerle mucha atención a este tipo de patologías. Así es, agradezco la invitación y a todos los radiovidentes que tengan un excelente día viernes, disfruten su día y muchas bendiciones y un abrazo para todos. Muy bien, 10 de la mañana, 39 minutos. Terminamos el programa Punto de Vista, primer programa de opinión en el dial de Guayaquil a través de Radio Atalaya.